Muy bien. Buenas noches con todos. Para quien no me conoce todavía, yo soy Ana Lucía Campos, directora científica de Cerebro. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes ahorita y poder compartir temas tan importantes que están vinculados a su proceso de formación en ese diplomado en neurociencia educacional, un diplomado en neuroeducación. Y como la vez pasada, nosotros lo que vamos a hacer es ir avanzando un poco los temas que tenemos por compartir y a la vez intentar interactuar con algunas de sus preguntas. César me dice que no se escucha nada, entonces quiero por favor que el mensajito me pongan ok a los que están escuchando, no. No sé si es eso para mí. Yo voy a ir respondiéndoles en esta parte técnica a Anita para que tú no te encargues de eso. Le acabo de pedir a César en este momento que tiene que revisar su audio porque en general el resto Ya está está ok. escuchando. Muy bien, entonces iniciamos, Alejandra, como la vez pasada, cuando tú detectes que se congeló, vos me avisas y yo voy y retomo lo que estábamos hablando. ¿Listos? De acuerdo, adelante. Muy bien. En ese diplomado de neuroeducación, uno de los grandes objetivos que tenemos en ese proceso de formación es entender los core concepts que construyen la neurociencia educacional. ¿Qué son esos core concepts? Son todos los aportes o conceptos básicos que la neurociencia y la educación juntos están construyendo para poder transformar la formación del docente, transformar el sistema educativo, para poder transformar a partir de una base científica. Entonces, para que ustedes entiendan un poquito, este diplomado, este curso de formación que ustedes está construido sobre todos los aportes validados que la neurociencia va a aportar al sistema educativo. Pero la neurociencia educacional no es solamente que la neurociencia le hable a la educación, sino es neurociencia y educación juntas construyendo un nuevo camino. Entonces, para construir este nuevo camino, lo primero es que los educadores se apropien de estos core concepts, de esos conocimientos básicos. Y en ese diplomado, los conocimientos básicos que se generaron alrededor de estos fascículos, de estos capítulos o módulos que ustedes están estudiando, o cursos, depende del país, cómo se llame, es entender básicamente el funcionamiento del sistema nervioso central, del cerebro como su principal órgano y la relación que tiene este entendimiento sobre de cómo funciona el cerebro con lo que estamos educando. Yo voy a pedir a los compañeros que tienen micrófono Ya está en cerrado. este momento que sí, y que pongan cerrado, solamente se quedaría el de Alejandra porque ella es nuestra moderadora para que no rebote el eco. Muy bien, en el primer encuentro que ustedes tienen con ese diplomado viene toda un historial, ¿no? Una historia acerca de cómo avanzó en nuestra humanidad el conocimiento acerca del cerebro humano, ¿no? Cómo es que durante muchos años nos ha tomado tiempo entender cómo funciona el cerebro humano, nos ha tomado tiempo hasta entender que este órgano es realmente el que nos hace ser quienes somos. Entonces partimos de no tener ni siquiera el órgano en nuestras manos, ¿no? No sabíamos qué cosa había dentro de esta caja craneal, a tener el órgano en nuestras manos, pero un órgano en que podíamos entender un poco su anatomía, pero no su fisiología, porque este órgano lo teníamos en nuestra mano sin vida, ¿no? Cuando comienza el desarrollo desde
Ramón y Cajal, que comienzan a diseñar instrumentos como el microscopio y hasta en los días de hoy, que va aumentando la neurotecnología, que tenemos los escáneres que escanean los cerebros humanos, al mejorar esta tecnología, mejora la metodología de investigación. Entonces pasamos de tener un órgano muerto en nuestras manos a un órgano vivo y que al hacer lo que hace, vamos entendiéndolo un poco mejor. Entonces, en ese comienzo del diplomado fue, ok, para entender qué significa neuroeducación, tengo que entender al órgano que aprende, pero también tengo que entender al órgano que enseña, porque no vale solamente entender la base neurobiológica del aprendizaje, yo no cambio mi forma de enseñar en función a esta base neurobiológica. Entonces, de este conocimiento global sobre cómo se fue forjando la neurociencia educacional o la neuroeducación en esos últimos 30 años, ustedes entraron a unos capítulos que básicamente en esos capítulos ustedes vieron un poco de neuroanatomía, o como decimos nosotros, de neuroanatomofisiología. O sea, entender un poco el órgano, entender la relación de ese funcionamiento con el comportamiento. Y aquí yo pido a ustedes que durante esta charla tengan lápiz y papel para apuntar algunas cosas muy importantes para un futuro educador, esté donde esté, en aula, en dirección, en coordinación, en política. Tips muy importantes para que vayamos construyendo un nuevo perfil de educador. Por ejemplo, al cerrar este estudio de neuroanatomofisiología, me gustaría que ustedes recordaran 3 cosas importantes. Primero, la forma que vamos a mirar al cerebro humano. Y vamos a mirar al cerebro humano de 3 formas. A nivel de estructura, a nivel de funciones y a nivel de conectividad o de conexiones. ¿Qué significa eso? A nivel de estructura, conozco las estructuras básicas que conforman el sistema nervioso central, que recordarán ustedes, la médula espinal, el sistema nervioso central es más o menos, si representamos como nuestro brazo, en que el brazo es la médula, mi mano toda es el encéfalo, y en el encéfalo están cerebelo, tronco encefálico y el cerebro en sí. Entonces, la anatomía, esa lupa, es la lupa estructural. Miro a estos diferentes órganos. Sé que están conformados por diferentes células. Y ustedes vieron que no solamente hay un tipo de células, no hay 2 tipos de células en el sistema nervioso, 2 grandes categorías, las neuronas y las glías. Y dentro de esas categorías hay diferentes tipos, ¿no? En neuronas hay diferentes tipos de neuronas, en glías, en células gliales hay diferentes tipos de células gliales. Entonces, esas células se encuentran, esas células construyen este órgano que llamamos cerebro. Estas estructuras, estas regiones, tienen un mapa genético, una orden genética y funciones determinadas genéticamente. Entonces, esa es la segunda lupa que voy a mirar. Primero está la lupa de la estructura, luego la lupa de la función, o sea, estas estructuras, estas neuronas, tienen una función y esas funciones van a variar con relación a dónde se están ubicando en el sistema nervioso central, en el cerebro. Hay muchos investigadores que dicen que cuanto más compleja es la función, más típica es la morfología de la célula. Y la tercera lupa, que fue la última lupa más desarrollada por las investigaciones, es la lupa de la conectividad. Entonces, resumiendo, en un comienzo comenzamos a entender mucho la anatomía del cerebro. Luego partimos de ahí a entender las funciones del cerebro. Pero no hemos terminado de entenderlas, porque el cerebro todavía sigue teniendo cosas por descubrir, y cuanto más va
avanzando la neurotecnología, más vamos a ir entendiendo, pero avanzamos a entender funciones del cerebelo, funciones de los lóbulos occipital. Por ejemplo, esta parte, vamos a ver ahí las respuestas en el chat de las preguntas que voy haciendo, esta parte del cerebro, ¿cómo se llamaría? ¿Qué lóbulo es este que está acá? Bien. Muy bien, Luciana, ganaste al toque, sí. Es el lóbulo frontal, y esa parte más aquí por detrás de nuestros ojos es la parte prefrontal. Esta parte de nuestro cerebro cada vez viene siendo más entendida. Durante muchos años, esta parte, este lóbulo, esta corteza, era llamada corteza silente, porque pensaban que no tenían tanta importancia, porque no tenían un input directo de los estímulos del ambiente. Y con el avance de las metodologías de investigación, de los instrumentos de investigación, se fue entendiendo mejor la función. Y en los últimos años, la tercera lupa tomó un desarrollo muy espectacular, que es entender las conexiones entre las células que están en esas diferentes regiones. O sea, se pudo entender, por ejemplo, que entre los 2 y los 4 años de edad hay una exuberancia sináptica. ¿Qué significa eso? Que en los primeros años de vida, nosotros hemos nacido con muchas neuronas, pero con pocas conexiones. Entonces, a partir de la experiencia con el ambiente, con los objetos del ambiente, con el otro que está en el ambiente, esas conexiones se van dando una y otra vez, una y más conexiones. Entonces, ¿qué comenzó a investigarse en los últimos años? Así como se investigó el genoma humano, se está investigando ahora el conexoma. O sea, ese conectoma humano es cómo se conectan nuestras células, cuáles son los factores que influyen en esa conexión. ¿Será que cuanto más, ahí vienen que van cayendo muchos mitos, ¿no? ¿Será que si yo estimulo más a un niño, más conexiones provoco? Si yo no estimulo el niño, el pod de esas conexiones. Entonces, se está entendiendo cada vez más este proceso de conexión entre las células nerviosas. Entonces, uno de los mensajes más importantes que creo que hay que construir en nuestras mentes con relación a esos 3 puntos que les di, primero es entender que hay 3 formas de mirar el cerebro. Segundo, es lo que digo ahora, es entender la neuroplasticidad. En los últimos años hemos entendido cómo el cerebro es plástico, cómo aunque tengamos esta base genética tan fuerte, esta herencia tan fuerte, ya sabemos que el cerebro, o somos lo que somos, no solamente porque la genética nos ha definido, entonces cae por tierra estas típicas frases de que la inteligencia mía es la inteligencia de mi padre o de mi madre, y yo estoy, disculpa que soy brasilera y a veces no me acuerdo bien las palabras en español, que estoy reducida, no mentira, limitada, que yo estoy limitada en ese proceso de desarrollo intelectual porque tengo una herencia vinculada con mis padres. Entonces, fuimos entendiendo que no, que esa plasticidad del cerebro se da exactamente por este diálogo entre factores genéticos y factores ambientales. Y porque el cerebro necesita de esos factores ambientales, de esos estímulos para desarrollarse. Si él no fuera plástico, ¿de qué servirían las experiencias? ¿De qué servirían los estímulos? Y ejemplo que vamos a hablar hoy día es específicamente esto con relación a la sensación, a la percepción y al movimiento. Entonces, ¿de qué vale si yo tengo un sistema nervioso central, un cerebro que viene preparado para entender los estímulos del ambiente, para construirse a sí mismo, si no existiera esa plasticidad? Si no existiera esa relación entre una base neurobiológica y el estímulo que va a construir mi vida.
Entonces, vengo genéticamente programado a nivel de sistema visual para interpretar el estímulo visual de movimiento, de color, de forma, de tamaño, de profundidad, pero para que yo le ponga a cada uno de estos estímulos una etiqueta, un nombre, y lo comprenda, necesito esta armonía, ¿no?, entre genética y ambiente. Entonces, 3 puntos claves que les quería que recordaran, que les dije, pongan lápiz y papel. Mirar al cerebro desde 3 formas: la forma estructural, la forma funcional y la forma de conexiones. ¿Cómo se conectan? Segundo, recordar este fenómeno maravilloso de la plasticidad cerebral. O sea, cómo es que el cerebro es plástico, cómo es que el cerebro se deja modelar, cómo es que somos lo que somos porque interactúan factores genéticos y ambientales. Aquí Marcelo nos pregunta si eso llamamos programación neurolingüística. No, Marcelo, la programación neurolingüística es un movimiento que nació a partir de algunas bases o core concepts de la neurociencia. Sin embargo, la programación neurolingüística es una forma de trabajar desarrollo de algunas habilidades en los seres humanos. Hay mucha confusión realmente entre programación neurolingüística, neurociencia, si eso es neurociencia educacional, pero básicamente ahorita dentro de lo que construimos como neurociencia educacional, la programación neurolingüística no es una de las estrategias que usamos en aula, por ejemplo, ¿no? Es muy común en el mundo del coaching, los coaches con los coaches, usar la metodología de programación neurolingüística. La neuroplasticidad sí le da al cerebro la posibilidad de cambiarse a sí mismo. Entonces, claro, por eso que hay un número de argumentos que se ha construido, que la programación neurolingüística puede cambiar tu pensamiento, tu comportamiento, ¿no?, y la forma en que tú puedas enfrentar las cosas. Ahora vamos para el tercer punto. Entonces, primero, 3 formas de ver al cerebro. Segundo, recordar la importancia de la neuroplasticidad. Recordar principalmente que en la primera infancia este nivel de plasticidad es muy alto, muy alto. Por eso que una de las cosas que me decía uno de mis profesores en Estados Unidos era garbage in, garbage out. O sea, basura que entra, basura que sale. Porque si la experiencia me va, ese estímulo va a influenciar en esta construcción del cerebro, dependiendo de la calidad del estímulo, de la calidad del input, vamos a definir en gran manera la calidad del output. Y el tema de entender la neuroplasticidad para un educador es bien importante, porque quita el rótulo de nuestros estudiantes. Porque normalmente cuando el estudiante no tiene las habilidades, competencias o capacidades esperadas por el sistema, ¿qué es lo que sucede? Sucede que él está condenado a un rótulo. Y lo que queremos ver es que a partir de la neuroplasticidad, dependiendo del FIDO, que es una palabrita que inventé hace 30 años, que es frecuencia, intensidad, duración y oportunidad, esta persona, este estudiante puede recuperar, modificar o construir nuevas habilidades. Entonces, el tercer punto nace en función del segundo. Yo digo, entiendan la importancia de la neuroplasticidad. Ahora, el tercer punto es, entiendan la importancia de la experiencia. ¿Y por qué? Porque la neuroplasticidad, lo que se está conociendo acerca de la neuroplasticidad, y me acuerdo que eso está ahí, que les escribí justamente en los fascículos que ustedes están estudiando, me acuerdo que ese fue un capítulo que escribí yo, que hay 3 tipos de neuroplasticidad, o de plasticidad cerebral. Una, independiente de la experiencia; la otra, expectante de la experiencia; y el tercer tipo, la neuroplasticidad dependiente de la experiencia. ¿Cuál es la neuroplasticidad no dependiente de la experiencia? O sea,
es esa capacidad que el cerebro tiene de construirse a sí mismo desde la tercera semana después de la concepción, que empieza el proceso de neurodesarrollo. El cerebro tiene esa capacidad de construirse a sí mismo. Todavía no hay esa experiencia de los ojos con la luz, con los objetos, del oído con todos los sonidos, pero estas células que se van agregando, y ahí ustedes han visto mecanismos celulares básicos que suceden en el proceso de neurodesarrollo. Está la neurogénesis, que es la génesis del nacimiento de las neuronas. Está el viaje de esas neuronas a una región en específico, que es la migración. Está también que se agregan esas neuronas y al agregarse conforman esas regiones que les dije. Está la conexión, o sea, la sinaptogénesis, el inicio de esas conexiones, de este diálogo entre las neuronas, ¿no? Luego seguido de un proceso de mielinización que va a hacer con que esas neuronas sean cada vez más funcionales, y como otro proceso de organización del sistema nervioso central está la poda, ¿no? Esa organización cerebral por medio de la pérdida de determinadas sinapsis y determinadas neuronas. Entonces, en este proceso de neurodesarrollo que comienza desde el vientre materno, el cerebro se va modificando a sí mismo. Entonces, una plasticidad, una neuroplasticidad no dependiente de la experiencia con el ambiente externo, con el medio. Por eso que ustedes vieron ahí que la corteza cerebral se va construyendo en capas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que ese cerebro va modificándose a sí mismo. Pero luego, después del nacimiento, hay dos tipos notorios de neuroplasticidad. Primero, una neuroplasticidad que conocemos como expectante de la experiencia. O sea, si yo me agrego, ahorita te respondo, Marcelo, Marcelo, no hay alguien del 272 que no sé quién es, si yo me agrego, formo mi grupo de neuronas, ¿no? Acá estoy en circuito y en red. Y estoy, por ejemplo, a nivel occipital. Y a nivel occipital, estas células tienen la obligación básica de reconocer los estímulos visuales, o sea, la conexión entre corteza occipital con visión es enorme. Entonces, estamos acá, nosotros como células nerviosas en el occipital, con una orden genética que tenemos que entender color, forma, tamaño, todo que vayamos a discriminar desde el sistema visual. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos a ser funcionales como célula? Cuando venga el estímulo. O sea, yo puedo venir genéticamente programada para discriminar color, pero si no hay un estímulo que viene a partir del contacto de mi retina con la luz, ¿cómo discrimino este color? ¿Captan? Entonces, la plasticidad expectante de la experiencia, ¿qué es básicamente? Es el encuentro de la genética, de esta funcionalidad que voy a tener porque la genética me capacitó para eso, con este estímulo. Y dependiendo del sistema sensorial, yo necesito que esos estímulos se den muy rápido en los primeros meses de vida. Por ejemplo, el sistema visual. El sistema visual se desarrolla de una forma lenta y rápida. O sea, es paso por paso, no es como, por ejemplo, el sistema respiratorio. Cuando nace un bebé, ese sistema tiene que estar funcionando bien para mantener este bebé vivo. Pero el sistema visual tiene que ya estar operando, pero él no está operando en todo su potencial. ¿Por qué? Parte de su funcionalidad es interpretar por medio del sistema, o por medio de los ojos, de la vista, interpretar los estímulos. Entonces, él necesita
de la luz, en primer lugar, para comenzar a funcionar. Entonces, si yo tapo los ojos de un bebé recién nacido, y está mucho tiempo con los ojos tapados, así como fueron las experiencias con los gatitos, el sistema visual se transforma, se desarrolla de forma diferente. ¿Por qué? Por causa de esa plasticidad. Ese sistema va a aprender según la experiencia. Entonces, resumiendo, esa neuroplasticidad expectante de la experiencia significa necesitamos en los primeros meses o años de vida determinadas experiencias para que estos circuitos nerviosos sean altamente funcionales. Entonces aquí me preguntaba Diana, ¿es importante la estimulación prenatal? Sí es importante, pero más es una mirada más hacia la educación prenatal para la mamá que la estimulación directamente al feto. Porque, por ejemplo, la mamá necesita entender que su alimentación influencia, que su estado emocional influencia, ¿no? Que el uso óptimo de su organismo influencia, o sea, tiene que estar ella saludable, tiene que hacer ejercicio, tiene que estar con la presión arterial ok. Entonces, sí es importante este cuidado del proceso de desarrollo del cerebro desde el vientre materno. Entonces, resumiendo, neuroplasticidad independiente de la experiencia, o sea, es el cerebro aprendiendo y transformándose a sí mismo sin haber tenido contacto con el mundo externo. La neuroplasticidad expectante de la experiencia, ya nací, y lo que necesito ahorita como célula nerviosa son estímulos para que yo sea altamente funcional. Y el tercer tipo de neuroplasticidad es la neuroplasticidad dependiente de la experiencia. ¿Qué significa esto? Yo nací como esa célula nerviosa, cargada genéticamente con unas tareas. Visual es lo que estamos dando el ejemplo ahorita. Entonces, nací con la posibilidad de interpretar, de ver movimientos, color, forma, tamaños, profundidad, etc. Pero no nací con un sistema visual altamente funcional a tal punto de leer. Entonces, para que este sistema visual pueda codificar y decodificar estos símbolos llamados letras, y que tienen sentido y significado, yo voy a necesitar repetir una y otra vez más un determinado número de experiencias que permitan que este grupo de células nerviosas vinculadas con la visión, con la audición, se vayan modificándose a sí mismo, haciendo, en otras palabras, maestría, doctorado, postdoctorado, e interpretar estos estímulos y modificarse a sí mismo para finalmente cumplir una función muy compleja que es la lectura. Entonces, cerrando la idea, para empezar a desarrollar esa nueva visión de ver la sensación, la percepción, el movimiento, necesito partir con ustedes de estos 3 pilares. Recordando, pilar número 1, mirar al cerebro desde 3 lupas: estructural, funcional y de conexión. Pilar número 2, recordar la importancia de la neuroplasticidad, los 3 tipos de neuroplasticidad. Y pilar número 3 es entender la importancia que tiene la experiencia, tanto para el aprendizaje, entonces la experiencia, tanto para el aprendizaje, cuanto para el desarrollo humano. Entonces, esas experiencias, que es nuestro tercer pilar, esas experiencias, si son experiencias de calidad, son input de calidad y me permiten output de calidad. Si no son de calidad, se van a transformar, y se va a transformar lo que se archiva y se va a transformar lo que sale. Por eso que cuidar no solamente la cantidad de experiencias de aprendizaje es importante, sino cuidar la calidad de esas experiencias de aprendizaje y recordar.
si nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan, dependiendo de la complejidad de la propuesta de aprendizaje, yo tengo que modificar el tiempo en que la frecuencia, intensidad y duración de ese estímulo se dé para que ese aprendizaje o ese desarrollo se dé. Mónica nos pregunta, en este caso la neuroplasticidad dependiente es la que se puede generar después de esos periodos sensibles de aprendizaje. Muy buena pregunta, Mónica. Si esos periodos sensibles está más vinculado a la neuroplasticidad expectante, o sea, el cerebro está altamente sensible para determinados estímulos que están en el ambiente, porque él necesita captar esos estímulos, apropiar de esos estímulos para construirse a sí mismo. Y la dependiente es eso, o sea, el sistema visual ya captó qué cosa es el estímulo del ambiente, ya transformó estos circuitos que tienen que ver con la visión, pero ahorita, porque yo necesito desarrollar habilidades más complejas, el cerebro se va dejando modificar por esas experiencias, ¿no? O sea, va dependiendo de esas experiencias para poder desarrollar funciones más complejas. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con la sensación, la percepción y el movimiento? Absolutamente todo. ¿Por qué? Para construir un concepto acerca del mundo que nos rodea, necesitamos interpretar este mundo. Interpretamos este mundo que nos rodea, captamos esos estímulos para construirnos como seres humanos, construir nuestro cerebro estructural, funcional, a nivel de conexiones. Necesito permitir que entren esos estímulos. ¿Y por dónde entran los estímulos del mundo? Respuesta en la pantalla, en el chat. Si tengo que construir todo esto, ¿por dónde entra el input? O sea, necesito estímulos para construir experiencias. Muy bien, Marcelo, muy bien, Mónica. Por los sentidos. Entonces, la educación sensorial, muy bien, Micaela, es básica. En la primera infancia, Ana Lucía, en la primera infancia es condición sine qua non. Educación sensorial y educación motora. Esa es condición sine qua non. Pero ¿qué hago si yo estoy en primaria o secundaria? Estoy usando esa terminología que conozco, pero en Brasil nosotros decimos, aquí en Perú es educación regular básica, en Brasil se dice de otra forma, no sé ahí, pero durante la escolaridad, ¿ya? Es básica la educación sensorial y motora durante la escolaridad, totalmente básica, porque es educar a esos sentidos, educar al cuerpo para cruzar el input y el output. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos construir un proceso de aprendizaje que te lleve a un desarrollo, y nosotros hablamos de un desarrollo integral, y lo que necesito hacer ahorita es tener una mirada hacia mi acción, mi quehacer pedagógico, para no olvidarme de este input y output que va a construir aprendizaje y desarrollo. Entonces yo pongo acá una imagen muy sencilla, ¿no? Es un niño, ¿no? Bajo una experiencia. Esa experiencia es modelado con una arcilla, ven ustedes ahí. Entonces, en una simple actividad que el niño está haciendo, que es modelando una arcilla, yo ya estoy hablando de esos tres componentes integrados: sensación, percepción y movimiento. Y si estoy hablando de esos tres componentes integrados, yo estoy hablando de dos diferentes tipos de vías que interactúan para informar al sistema nervioso central y al cerebro, y para, luego de ser entendida esta información, enviar al cuerpo la respuesta, un mensaje que el cerebro interpretó de ese estímulo y un output. Entonces aquí está maravillosamente relacionado, como pongo acá, esta información sensorial que entra, por eso decimos que son vías aferentes,
con esta información motora que sale como respuesta a ese estímulo. Pero, ¿por qué queremos discriminar acá sensación y percepción? Porque aunque sea casi en milisegundos la interpretación del estímulo y que pase por esos dos conceptos de sensación y percepción, nos gusta separar en el momento que estamos estudiando esto para que ustedes entiendan algo muy importante. Primero, quiero que me pongan ahí en la pantalla. ¿Existe diferencia entre sensación y percepción? Me ponen sí o no. Excelente, excelente, excelente. Existe, muy bien. Existe una diferencia entre sensación y percepción. Me van a responder, yo les voy a decir algo y me van a poner si están de acuerdo o no. No, voy a cambiar el orden. Voy a decir el concepto y ustedes me van a poner si es S, si estoy hablando de sensación, me ponen S. Si estoy hablando de percepción, me ponen P. ¿Ya? El estímulo que entra por medio del sentido de la vista. Muy bien, el estímulo que entra por medio de la vista es S, es sensación. O sea, siento, hay un input entre el estímulo. O cambio la pregunta, ¿no? El estímulo que toca mi piel es sensación, percepción, sensación. ¿Qué sería la percepción? La percepción tiene componente cognitivo o no. Respóndanme. Sensación es el estímulo que sé que tocó mi piel. Muy bien. La percepción tiene componente cognitivo. ¿Y Estamos por con qué tiene componente participantes cognitivo? aventajados, ¿ah? Maravilloso. Muy bien, acá creo que fue Luz, porque ya subió ahí. Creo que Luz preguntó por qué hay una interpretación. Perdón, déjame bajar acá. Luz María, imagen mental. O sea, esa imagen mental, lo que traduciríamos como un soporte cognitivo a esta sensación. Entonces, el estímulo toca mi piel, mi lengua, entra por mis ojos, esto es sensación, es puro input que me viene, estímulo que me viene. Ahora, percepción, ¿qué es? Percepción es la connotación cognitiva, es la interpretación cognitiva que yo le doy a este símbolo. Por eso aquí voy a dar un ejemplo muy sencillo. La percepción también tiene que ver con mi proceso de neurodesarrollo, con mi educación, mi grado de educación, el lugar donde me desarrollo, la cultura del local. Ejemplo, si nosotros estamos en nuestros países y miramos el blanco, decimos blanco. Pero si nos vamos con los esquimales, ellos tienen diferentes matices de blanco que nosotros no conseguimos identificarlo tan fácil como ellos identifican. ¿Me captan? Entonces, esta percepción, como tiene componente cognitivo, también está relacionado con la subjetividad. Vamos a esa subjetividad, ¿qué significa? Tengo un estímulo y toco, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Ustedes van a tocar una mano, ¿no? Toca la otra. ¿Qué información inicial están teniendo ahí? ¿Cuál es lo primero que sienten? Tu mano está tocando la otra. Mira, casi todos están respondiendo. Calor significa temperatura, suavidad significa, táctil, temperatura. Mira, mientras algunos captaron la temperatura,
otros captaron qué cosa, la textura, ¿no? Si esa mano es suave, si esa mano es áspera. Entonces, yo, si estoy ahí con ustedes, mi mano les va a decir algo. Y no necesariamente va a decir lo que tu mano te dice a ti. Porque tu temperatura es diferente a mi temperatura. La textura de tu piel es diferente a la mía. Entonces, lo que puede parecer para ti suave, para mí puede parecer áspero. Lo que para ustedes puede estar tibio, para mí puede estar caliente o puede estar frío. Entonces, la sensación es, mi sistema nervioso central capta el estímulo. La percepción es, organizo este estímulo a nivel cognitivo y le doy ese estímulo un nombre. Blanco, amarillo, caliente, frío, áspero, suave. Y es exactamente luz por medio de la experiencia que entendemos el mundo que nos rodea. Por medio de la experiencia construimos conocimiento que viene desde los órganos de los sentidos y respondemos a estos estímulos por medio de los sistemas motores, ¿no? Por esas vías diferentes. Excelente frase, Marcelo. Exactamente. Nuestros estudiantes pueden recibir el estímulo de una forma, pero como hay una relación entre sensación y percepción, no necesariamente todos van a percibir lo mismo. El tono de nuestra voz, para unos puede ser un tono adecuado, mientras para otros es un tono mucho más alto o muy suave. O, por ejemplo, figuras ambiguas que nosotros colocamos frente a los chicos y pensamos que ellos los tienen muy claro y que no están viendo ahí, no están viendo esto, para él no, porque su interpretación cognitiva que le hace de ese estímulo, o sea, la percepción, puede ser diferente. Por eso que ahí, muy bien, Mónica, cada estudiante tiene un entorno, cada estudiante viene de una cultura familiar, una cultura social. El desarrollo de estos sistemas sensoriales y motores tuvieron unas diferentes experiencias, unos diferentes estímulos. Entonces, es súper importante que cuando estemos construyendo nuestra práctica, o sea, nuestras experiencias de enseñanza, que recordemos eso, que cada uno de nuestros estudiantes está construyendo su conocimiento, sus habilidades, sus competencias a través de este input, a través de esta voz que entra, pero está interpretando esa voz. Por eso que no necesariamente lo que hablamos, una frase que hablamos, es comprendida por todos al mismo tiempo. Por eso que es muy importante asegurarnos de que ellos estén comprendiendo lo que estamos hablando. Entonces, esa dimensión sensorial, ahora vamos a hablar un poquito, de esas dos dimensiones, la sensorial y la motora, para ver qué hacer en realidad día a día en nuestros contextos pedagógicos. En la actualidad, aquí se está hablando, Micaela me está preguntando sobre el síndrome de desintegración sensorial. No necesariamente se llama síndrome, depende del país, de lo que están, cómo lo están tratando. Esa desintegración sensorial es que en el comienzo del proceso de neurodesarrollo, la construcción de nuestro sistema nervioso central y principalmente de lo que es input sensorial y output motor va a depender del proceso de neurodesarrollo, ¿no? Va a depender de lo que la genética determina y de lo que la experiencia está ayudando a construir en ese proceso. En algunos niños y niñas, este sistema sensorial que tiene también su proceso de desarrollo, que es lo que acabamos de decir, va desde interpretar un estímulo, a percibir el estímulo, a poner sentido y significado en el estímulo y usar esa información, que esa información sea útil para él. En algunos de nuestros niños y niñas,
este proceso de desarrollo del sistema sensorial no logra darse de una forma adecuada. Por eso que hay una propuesta para nosotros mucho más preventiva al hacer un programa de desarrollo sensorial que terapéutica, cuando tú ya estás tratando a un niño en lo que es, o haciendo una propuesta de integración sensorial con un niño. Cuando terminemos aquí un poquito esta dimensión, vamos a volver a hablar de esta posibilidad que vemos en la actualidad, en la primera infancia, hasta los 8 años, muy presente ese tema de integración sensorial. Pero integración sensorial no solamente está vinculado con los sentidos de la vista, el tacto, ¿no? El olfato, sino con uno de los sentidos que es muy importante, que es el sistema vestibular, por ejemplo, que es el que permite que nosotros equilibremos nuestro cuerpo, enfrentemos la fuerza de la gravedad y que tengamos destrezas motoras por enfrentar esa fuerza de la gravedad. Entonces, vamos a entrar a esa dimensión sensorial. ¿Estamos juntos o no? Me pongan ahí si está todo ok. Si está llegando bien el mensaje, si estamos juntos. ¿Nadie está durmiendo? Excelente. Gracias. Entonces, seguimos. Me encanta la frase de Aristóteles. Mira si no hay lógica. No hay nada en la mente que no haya entrado antes, que no haya estado antes en los sentidos. Entonces, si sabemos que lo que está construyendo nuestro estudiante acerca del conocimiento del mundo, de la matemática, del lenguaje, de todo lo que está dentro de la propuesta curricular de un centro, no tiene otra vía de ingreso. No existe otra vía de ingreso. La vía de ingreso para el aprendizaje es la vía sensorial. Por eso que en primera infancia es básico que chequeemos cómo está el órgano que permite entrar la información. Entonces, ¿quién está en la primera infancia de los que están escuchándome? Por ejemplo, en nuestros centros educativos que tenemos, los niños que entran pasan por un programita de prevención y hacemos despistaje del sistema visual y del sistema auditivo, básicamente. Porque si hay algo estropeando este input visual o auditivo, el output va a ser diferente. Por ejemplo, para llegar a leer, para ser un buen lector, yo no solamente necesito habilidad cognitiva. Yo necesito de mi sistema sensorial funcionando bien. Porque para leer, yo no necesito solo el sistema visual. Para leer yo necesito primero el sistema auditivo. Entonces el procesamiento auditivo es básico para la lectura. Pero ¿qué hacen muchos educadores que están trabajando en la alfabetización? Entran de frente a la práctica del mame mi momú, pape pipopú, a la escritura. Y no. El camino de entrada para la lectura, mis queridos, es educación sensorial. Es procesamiento visual y procesamiento auditivo. Entonces, todo lo que los chicos están construyendo en las aulas, todo lo que están conociendo, entra por medio de los sistemas sensoriales. Entonces, estos inputs, ¿no? Esos estímulos que van entrando, están ¿a dónde? Están en las experiencias. Por eso, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa experiencia? Experiencia significa un conjunto de estímulos que al ser procesados por nuestro sistema nervioso central, por nuestro cerebro, tienen un sentido y significado en diferentes dimensiones: motora, sensorial, cognitiva, moral, emocional, etc. Muy importante, Micaela, esa discriminación fonológica, que es lo que nosotros decimos construcción de la conciencia fonológica. Porque es a partir de la construcción de la conciencia fonológica que mi cerebro va a registrar el fonema. Luego, para expresar, yo necesito de ese fonema que está registrado. Luego, para leer, yo necesito de esta conexión que hubo entre la zona
que registra el fonema, que es Wernicke, con la zona que produce el fonema, que es Broca, pero lo que hago yo es unir todo esto y construir significado. Entonces, uno de los primeros pasos para mejorar los procesos de lectura y comprensión lectora realmente es la construcción de la conciencia fonológica. Entonces, esas experiencias sensoriales son el constructo cognitivo. Cada experiencia sensorial nos permite y nos capacita a entender el mundo que nos rodea, nos permite adquirir conocimientos en específico, pero lo más interesante de todo esto es que esa experiencia sensorial me permite entender al mundo, entender realmente cómo se dan las cosas, entender los fenómenos que están alrededor mío, entender hasta que diferentes estímulos que están en estas experiencias me llevan a tener las dos S que siempre hablo que son muy importantes en la neuroeducación, la S del significado y la S del sentido, me permiten desarrollar habilidades tan específicas que el punto auge de este sistema sensorial es que yo logro ingresar al sistema de memoria la información y el significado del estímulo que he sentido. O sea, va a llegar un determinado momento que yo no necesito ni siquiera tener contacto con el estímulo de nuevo, pero yo ya tengo información cognitiva de qué significa ese estímulo. Hago una pregunta a todos. ¿Quiénes de ustedes colocarían su dedo en una hornilla caliente? ¿Colocan o no su dedo en la hornilla caliente? ¿Sí o no? Me respondan, por favor. No, nadie coloca. ¿Viste? Esto es la construcción del sistema sensorial. Muy bien, pues no, hombre. Ana Lucía, no seas tonta. ¿Y por qué no? Porque yo no necesito, dependiendo de la experiencia sensorial, el impacto es tan grande que la formación de la memoria es muy rápida. Entonces yo no necesito ni repetir la experiencia para percibir, o sea, connotación cognitiva, sentido y significado, no necesito repetir para dar la información. Entonces ahorita vuelvo a preguntar, yo les digo, voy a decir una palabra y ustedes me van a escribir algo sobre esta palabra, una característica, un atributo de esa palabra. Hielo. Diferente de frío, la mayoría escribió frío, quiero otro atributo. Duro, blanco. Miren, miren, cristalino, uno vio blanco, otro vio cristalino, otro vio transparente, una vio un pingüino. Entonces, ¿por qué ustedes me dan esa información? Nieve, aquí, mira, Vermont, yo también, Mónica, yo también. Entonces, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué nos permite la información sensorial? Entender la realidad, construir conocimiento, llevar al sistema de memoria ese conocimiento del mundo a partir de una experiencia concreta. Entonces, errores graves que se están dando en la primera infancia. Primero, no hay un programa de desarrollo sensorial. Segundo, hay un programa de entrenamiento cognitivo que tiene como base una información sensorial gravísimo, porque, por ejemplo, piden a los muchachitos que marquen una X en el objeto áspero y que coloreen el objeto suave. Y cuando tú miras la hoja, ¿qué es lo que tú tienes en la hoja? Un rectángulo con puntitos y una nube. Y supuestamente el rectángulo con puntitos, la profesora pretende que un niño de 2 años sepa que es una lima de uña, que va a limar la uña, que es áspero. Y además, o sea, nunca tuvo la experiencia, y además hay una connotación equivocada del concepto
porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la sensación y la sensación de la nube? ¿Cómo es una nube? Ujú. ¿Viste? Suave, nada, blanca, esponjosa, no sé, ni yo. No lo sé. Nunca tocamos una. Ahí vamos, muy bien, mis queridos, por ahí vamos. Entonces, si no se tiene, Rolando, punto. Si no se tiene la experiencia física, yo infiero cómo puede ser la sensación, ¿cierto? Pero yo no puedo, en mi actividad, en mi práctica pedagógica, en la enseñanza, enseñar a un niño que una nube es suave. Porque yo les prometo, yo acabo de llegar de Colombia. Las nubes que me agarré en el vuelo en Medellín, entrando a Medellín y saliendo de Medellín, no eran nada suaves. Para nada suaves. Ahora, esto es totalmente diferente lo que está colocando acá, pero en mi vivencia es algodón claro, Luz, porque en tu nube, ¿qué hizo tu profesora? Se pegó unos pedacitos de algodón, ¿cierto? Y tú tienes esa sensación de suave, porque la literatura infantil nos pone esa nube tan rica, tan suave, porque cuando somos niñitos, estamos echados mirando el cielo, miramos esas nubes que tienen forma de carneriño, que tienen forma de varios objetos, y tú vas sintiendo esa suavidad de la nube. Pero ¿dónde quiero llegar con ustedes? Cuando tengo un cerebro adulto, yo puedo inferir, yo puedo crear, mi flexibilidad cognitiva me permite transformar todo, pero cuando yo estoy haciendo educación sensorial, tiene que haber una coherencia entre sensación y percepción, porque toda esa información se va a ir a la memoria, se va a ir a la memoria. Entonces, claro, a partir de una realidad del contexto del mundo que me rodea, yo construyo la primera información. Ahora, que de adultos, que en el proceso de crecimiento yo voy eh, adaptando, remodelando todo esto, no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué les digo que la experiencia de calidad correcta, sin mitos, ¿no? Sin falsos conceptos, es importante? Porque miren esta imagen que me encanta. Cómo el cerebro se organiza. El cerebro es un órgano muy complejo y por ser muy complejo, él se organiza, determina, disculpa la redundancia, no sé cómo decir, determina, determinados, ¿cómo sería? Determina determinados. Determina. Establece determinados. Traduzca. Muy bien, Ale, gracias. Establece determinadas funciones para diferentes regiones en el cerebro. ¿Para qué? Para que él pueda procesar la información correctamente, para que él pueda interpretar esa información, dar sentido y significado y responder a ese estímulo. Entonces, miren acá cómo hay diferentes regiones, cortezas en nuestro cerebro que están responsables de interpretar todo este mundo de estímulos. Entonces, miren acá, ustedes tienen la parte occipital de nuestro cerebro, que está vinculada con la visión. Ustedes tienen esta región en rojo que está vinculada con el gusto, con todo lo que estamos probando. Este sistema somatosensorial es espectacular, está vinculado con la información que está sobre la piel, todos los estímulos que tocan mi piel, ¿cierto? Y ahora lo más increíble de ese sistema somatosensorial, que esto acá, es el input, es la sensación. Y esa partecita un poquito más adelante acá, que vamos a ver más adelante, es la parte motora. Luego más abajito tenemos el sistema vestibular que está a nivel de oído. Y acá tenemos todo lo que es la interpretación que entra por medio del olfato. Hay un órgano que es muy importante aquí que se llama tálamo, ¿no? Que se llama, vamos a poner acá, todo lo que entra por la piel
un ingreso directo por la médula espinal, ¿no? Los inputs que están en el cuerpo llegan al sistema nervioso central, a la médula, lleva la información y de ahí baja la información, ¿no? Y el tálamo tiene una importancia muy grande en la interpretación de esos sentidos, menos aquí el olfativo, que ustedes ven que está bien afuera. Y lo más increíble, el sistema olfativo es uno de los sistemas que se ha encontrado neurogénesis en el cerebro adulto. Pero otro día ya hablaremos de esto. Pero, ¿qué quiero que queden con esta imagen acá? Diferentes regiones en el cerebro cumpliendo tareas. Pero lo más increíble, estas regiones tienen que procesar simultáneamente los estímulos. Y al procesar simultáneamente los estímulos, no estamos hablando de uno o dos estímulos. Todas esas áreas están siendo bombardeadas simultáneamente en milisegundos por diferentes estímulos. Entonces, yo estoy acá ahorita, mi sistema visual está recibiendo estímulo de la pantalla de diferentes objetos, del objeto, del cerebro, de la línea, del color. Por detrás de la pantalla está una mesa, por detrás de la mesa está un mueble. Entonces, hay muchos estímulos que están bombardeando todas esas regiones, todas estas zonas. Y en la pantalla tienes tienen que hacer? Además está el chat, muy bien, Ale, además está el chat porque yo tengo que estar atenta a todo lo que está pasando frente a mí. Y ahora, ¿qué tiene que hacer mi cerebro? Él tiene que filtrar la información, porque los estímulos no están durmiendo, ellos están recibiendo. Y lo que hace el cerebro es organizar esa información para que yo no me distraiga. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Pone atención, trabaja a nivel cognitivo, ¿no? Sin que yo tenga conciencia, el sistema atencional va a atender a los estímulos más relevantes. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, de niños que tienen déficit de atención, una de las cosas increíbles que se hace con estos niños es educación sensorial. La educación sensorial es una de las vías para educar al sistema atencional, ¿no? O sea, es poner atención en determinados estímulos, en la textura, en determinados estímulos a nivel auditivo, y etcétera. Entonces, vestibular córtex aquí se asocia. Ya, esa aquí es el sistema vestibular. Es un sentido que está relacionado con, a nivel de oído, que está relacionado con el equilibrio, ¿ya? Es un input, es interpretar, nuestro cuerpo está siendo bombardeado por esa gravedad, ¿cierto? Entonces el sistema vestibular lo que hace es mantener el equilibrio de este cuerpo. Y nosotros podemos estimular este sistema vestibular para que los niños puedan enfrentar esta gravedad sin tanto desafío, por así decirlo. Ahora, estos sistemas sensoriales, como yo les dije que se organizan en esas diferentes regiones, guardan principios. Hay 3 principios básicos: organización jerárquica, separación funcional y procesamiento paralelo. Mira, Graciela pregunta qué pasa con una persona sorda, ¿no? Que no posee ese estímulo auditivo y cómo haría para poder obtener la información necesaria para desarrollar algún tipo de conocimiento. Ahora ustedes van a ver, por ejemplo, funcionalmente estos sistemas tienen un orden, ¿no? Genéticamente programado. Porque todo... ¿Perdón? No, era ¿Perdón? que prendió su llamada, que prendió su micrófono, pero ya lo apagó. Ya, chévere. Entonces, ¿qué sucede acá? Un mecanismo de compensación, ¿no? Como nuestro cerebro vuelve a la plasticidad, como nuestro cerebro es plástico, él puede buscar formas, voy a hablar así de una forma muy coloquial, de recursearse. Por eso es que una persona invidente consigue leer, pero no lee por medio de la visión. ¿Lee por medio de cuál sentido?
Apuestas. Escríbame. ¿Por medio de cuál sentido un invidente lee? Chévere, tacto, muy bien. Ahora, nuestra pregunta es, ¿qué tanto atiende nuestro sistema educativo a la neurodiversidad, ¿no? A esas personas. Muy poco. Entonces, esos tres grandes principios, ¿cuáles son? Organización jerárquica, o sea, existen estructuras en el cerebro con funciones a ser cumplidas y esas funciones obedecen a unos principios. Por ejemplo, yo no puedo tener percepción sin antes tener sensación. Entonces, primero siento y después percibo. Con esto proceso, con esto codifico, decodifico y respondo, ¿ya? Pero también, ¿qué significa una función jerárquica? Es que algunas estructuras tienen responsabilidades más serias que otras. Entonces, hay un input inicial que es procesado, pero finalmente él tiene que ser interpretado. Entonces, hay otros circuitos nerviosos que van a ser los que interpretan, que dan sentido a lo que el estímulo te está llevando. Ahora, ¿qué es el principio de la separación funcional? Hay diferentes niveles en nuestra corteza cerebral que interpretan esos estímulos y que responden a ellos después por el medio del movimiento. Acá les pongo abreviada, hay una corteza sensorial primaria, una corteza secundaria y una corteza de asociación. Entonces, esa corteza primaria, ¡pum!, llegó el estímulo, yo tengo que hacer algo con ese estímulo. La corteza secundaria es el tratamiento que le estoy dando a ese estímulo con otras estructuras funcionando, y la asociación me permite interpretar, responder, crear atributos para ese estímulo. Entonces, no es más una visión lineal, solamente un pedacito del cerebro hace tal cosa, no. Son varias estructuras que están funcionando, que están interpretando mi estímulo y que están haciendo un tipo de análisis diferente de ese estímulo. Pero ¿en qué no sé la palabra, retunda, no, resulta, no sé, en qué, disculpe, en qué resulta todo esto? ¿Para dónde va todo esto? Perdónenme. ¿Para dónde va todo esto? A un procesamiento en paralelo. O sea, yo obedezco algunas órdenes, ¿no? Yo siento, yo percibo, yo tengo diferentes estructuras que tienen funciones específicas, pero como estoy bombardeada de estímulos, todos tienen que funcionar simultáneamente. Todo tiene que trabajar de forma armoniosa. Y este procesamiento, esta forma de trabajar puede ser consciente o inconsciente. Entonces, aquí les voy a resumir un poquito con esta imagen, que es lo que estamos proponiendo con esos tres principios. Miren, anteriormente se creía que era un estímulo, llega a un determinado receptor, él interpreta y responde. Ahorita ya no sabemos que es así, que no es así, perdón. El receptor del estímulo manda información para otras regiones. ¿Se acuerdan que les hablé del tálamo? Acá está el tálamo. El tálamo comienza a filtrar, a decir, ese estímulo va para acá, este va para acá, pongo más atención a este, no pongo atención a este, y envía la información. Entonces yo tengo una corteza primaria que puede leer ese estímulo, pero no necesariamente tengo que pasar a la corteza primaria para luego pasar a la secundaria y llegar a la asociación. Dependiendo de la importancia del estímulo, miren acá, el tálamo está enviando de frente a la corteza secundaria para que sea asociado a ese estímulo. Entonces, ¿qué vemos en este dibujo acá? Que es una adaptación que hice de la propuesta de Pinel. Es un dibujito hecho por mí, bien básico.
para que entendamos esos tres principios. Jerárquico, acá está. Voy desde esa recepción, llegar a lo más complejo, que es una corteza de asociación que te dice el atributo de todo esto, de los objetos, por ejemplo. Funcionamiento en paralelo. Todo el mundo está trabajando, ¿no? El estímulo está entrando, pero no trabaja primero el tálamo acá, después el tálamo cierra porque él tiene que trabajar por el otro lado con el estímulo acá. No, estamos haciendo un trabajo en paralelo y funcionalmente separado porque el tálamo está filtrando información mientras la corteza de asociación está asociando todo lo que ella recibe a nivel visual, auditivo, etcétera, para poder responder a esos estímulos. ¿Qué quiero que se queden con todo esto? Que hay principios de funcionamiento del sistema nervioso central con relación a la dimensión sensorial. Cuanto más chiquititos estamos, más y paulatinamente se va organizando ese sistema. Cuanto más adultos somos, más desarrollado está este sistema. De tal forma que ahorita les pregunté a ustedes con cerebros adultos el atributo de una palabra que les mencioné y todos ustedes pudieron sacar de la memoria lo que recordaban de la sensación de ese atributo, ¿no? Nadie, por ejemplo, me habló si es, nadie relacionó algo, por ejemplo, yo digo hielo, nadie relacionó eso si es una palabra trisílaba, monosílabo, ¿me explico o no? O sea, todo lo que tú vas construyendo se va encajando en esas diferentes regiones y ahí vamos haciendo una interpretación del estímulo. La desintegración sensorial, volviendo a hablar acá, un tema que uno de ustedes me preguntaron, es exactamente eso, es una falla en el sistema de comunicación de esas diferentes estructuras. Es una necesidad de volver a entrenar a estos sistemas a que puedan interpretar de forma adecuada, que puedan funcionar jerárquica, funcional y paralelamente para que el input sea adecuado, para que el output sea adecuado también. Entonces, si vamos entendiendo al sistema nervioso central, vamos encarando una realidad, que es la que les pongo acá entre comillas. Colores, sonidos, sabores, olores, son construcciones mentales creadas en el cerebro por el procesamiento sensorial. Entonces, el rojo para nuestro cerebro no existe. El duro para nuestro cerebro no existe. El áspero no existe. La letra A, la letra P, el sonido de esas letras no existe. ¿Qué existen? Ondas electromagnéticas, ondas de presión de aire, sustancias químicas, que son eso que decimos salado, dulce, ácido. Entonces, todo esto es estímulo que el sistema nervioso interpreta y luego por la cultura, ¿no? Por la percepción, nosotros vamos etiquetando estos estímulos. Entonces, ¿qué es importante entender? Lo que les pongo acá abajo. Si bien la recepción sensorial va a diferenciarse para cada uno de estas vías, ¿no? Visual, auditiva, olfativa, etcétera, ¿qué tenemos en común? Que existe un estímulo físico que está entrando. Existe un conjunto de sucesos que se están dando, que les mostré ahorita en esta imagen, que está haciendo una transducción, o sea, estoy agarrando ese estímulo físico que está entrando por un sistema y hay una transducción, o sea, se transforma un estímulo físico en un impulso nervioso. O sea, directamente vinculado con el mensaje que el cerebro sabe interpretar, que es conexión entre las neuronas y la información que ellas transmiten unas a las otras. Y la otra característica común, que hay un
output, una respuesta a este mensaje. Entonces, si es una hornilla caliente, retiro mi dedo. Si es un estímulo agradable, me acerco a ese estímulo, ¿no? Si es un sabor o un olor rico, me acerco a este olor. Si no es un olor agradable, me alejo de ese olor. Entonces, hay una representación mental, una interpretación de esa sensación, ¿no? De ese estímulo, que me hace entender, me gusta, no me gusta, es agradable, es desagradable, informa A o informa B. Estos estímulos que van entrando tienen atributos. Esos estímulos están en una modalidad sensorial en específico que ustedes van a ver, van a leer y van a entender. Entran con una determinada cantidad de sensación que llamamos intensidad, dura un determinado tiempo y está ubicado en alguna región, esta sensación está vinculada a mis propios umbrales sensoriales. Por eso que yo les decía, mi mano tocando a una persona, dependiendo de la temperatura de la persona, puede estar más fría o más caliente. Entonces, este umbral sensorial es muy importante ser considerado en la educación sensorial, porque no necesariamente todos van a interpretar al estímulo de la misma forma. No necesariamente van a sentir el estímulo de la misma forma. Y por eso que en la educación sensorial yo no puedo transmitir lo que yo pienso de la sensación. Yo tengo que esperar que el otro sienta por sí solo e interprete y perciba el estímulo. Entonces, si yo estoy haciendo estimulación olfativa con un niñito, yo no puedo oler algo que para mí es agradable y decir, agradable. Y supongamos que este olor es de la valeriana. Para algunos la valeriana es agradable, para otros la valeriana. Lo que percibo yo de lo que siento es súper subjetivo. Entonces ahí está. Entender que tenemos que pensar en el otro para poder entrar a este mundo de la educación sensorial. Entonces, para ir cerrando esa dimensión sensorial, ¿qué tenemos que hacer? Resumiendo, entender que es muy importante que se dé esa educación de los sentidos durante toda la escolaridad. Esa educación de los sentidos, por ejemplo, en el nivel de educación infantil, tiene que ser mucho más vinculado a la realidad, como hemos hablado, experiencias muy concretas. Con relación a la educación primaria y secundaria, yo sigo repitiendo una educación sensorial dentro de los laboratorios de química, dentro del aprendizaje de la matemática, por ejemplo, ya salieron investigaciones que han demostrado que cuanto más los niños y niñas que están aprendiendo los números, que están entendiendo las propiedades de la matemática, cuanto mayor es la manipulación de objetos, mayor es el aprendizaje de la matemática. Entonces, los chicos de primero, segundo grado, que están aprendiendo a sumar, a restar, a multiplicar, cuanto más yo utilizo, vamos a volver, la neuroeducación no necesariamente va a agradar a algunas metodologías, porque la neuroeducación les va a decir, vuelvan con las chapitas, vuelvan con los palitos, vuelvan con las piedras, vuelvan con el material concreto, porque esta manipulación del material concreto, este sentido del tacto, permite desarrollar habilidades matemáticas. Miren qué impresionante. Las experiencias, sí, Mónica, las experiencias sensoriales también son necesarias para adultos, para mayores, personas que tuvieron, por ejemplo, AVC, accidentes, aquí creo que se dice ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular. La recuperación de varias habilidades están primero en la educación sensorial. El diseño universal de aprendizaje, el DUA, es espectacular porque el DUA habla de 3 redes en el cerebro, ¿cierto? No sé quién es del 272. El DUA habla que vamos a hacer propuestas. Adriana, gracias Adriana, perdón que no te leía. El DUA propone eso, como existen diferentes redes en el cerebro, existe esa red sensorial que es espectacular. Entonces, muchas dificultades de aprendizaje que hay en el aula, no conseguimos transformar
enseñarlas, porque realmente no es solo una dificultad de aprendizaje, es una dificultad de enseñanza. Entonces, yo cambio mi propuesta de enseñanza, yo voy a cambiar la oportunidad de este niño. Entonces, sí, Luz, tenemos mucho trabajo, porque cuando comenzamos a educar los sentidos, comenzamos a transformar nuestra práctica pedagógica pensando que los sentidos construyen el conocimiento. Yo ya no voy a ir a decir de frente a los chicos los estados del agua con una diapositiva o con el libro. Yo voy a vivir la experiencia. Tengo que hacer real esa experiencia, ¿no? O, por ejemplo, cuando los chicos están aprendiendo en secundaria aspectos esenciales de la geografía, el hecho de que construyan maquetas, piensen en esto, construir maquetas, trabajar con papel maché, todo lo que estamos colocando los sentidos dentro de las experiencias de aprendizaje van a tornar el aprendizaje más significativo. Pregunta del minuto. ¿Qué significaban las dos S? ¿Qué significaban las dos S? No, nadie respondió correcto todavía. No es sistema sensorial. Sí, ¿quién respondió significado? ¿Está bien? Déjame ver quién fue. Estoy perdida con mi mouse acá. Miros. Significado. Miros, muy bien. Una S es de significado. Muy bien, Rolando. La otra S es de sentido. Entonces, la educación sensorial me permite construir muy bien experiencias de aprendizaje. Pero, ojo, quiero aclarar, ¿ah? Este sentido no es de sistemas sensoriales. ¿Ya? Es significado, sentido y significado. Sentido, ¿qué es? Es a partir de la sensación que viene después de la sensación, que tiene connotación cognitiva. Muy bien, Eliana, percepción. Entonces, ese sentido es sentí, percibí, connotación cognitiva, y significado es qué realmente significa eso que estoy teniendo. Entonces, para ir cerrando, ¿qué tarea quedan en sus hombros de responsabilidad para que podamos desarrollar la neuroeducación? Entender que vamos a retomar determinadas experiencias, metodologías de la actualidad. Una de ellas es más rápido para nuestras aulas la educación de los sentidos. ¿Cómo hago educación de los sentidos? ¿Hay alguien que está con micrófono? Experiencia sensorial. Hay alguien respirando en el micrófono. Parece que es un fantasma. Debo ser yo, perdón. Mira, está bien para adornar nuestro sentido auditivo. Mira, mi sistema atencional se perdió porque el estímulo auditivo fue más fuerte. Mira cómo les dije que cómo la cognición está, los procesos cognitivos vinculados con el sistema atencional. Entonces, vamos. ¿Qué tarea queda? Primero, recordar que la experiencia sensorial es individualizada. No necesariamente ustedes pueden haber imaginado algo, pero lo que siente un estudiante no necesariamente va a ser lo que siente el otro. Entonces, pensar en el umbral sensorial que va a variar de uno a otro. Entonces, experiencia sensorial individualizada. Puedo tener una propuesta para mi grupo, pero yo voy a saber que sentir es una cosa, pero percibir, el proceso de percepción va a diferenciar en cada uno. Exacto, enseñar a través de los sentidos, vivenciar los aprendizajes. Insumos sensoriales. No existe educación sensorial si yo no tengo variedad e insumos para que ellos puedan sentir y percibir. Entonces necesito tener mucho material a mano. No hay que, lo bueno de la educación sensorial, que no hay que comprar tanta. La educación sensorial se construye hasta con material, no sé si ustedes entienden, material chatarra, material desechable, reciclable, ¿no? Entonces yo puedo construir por categoría. Gracias,
mitos por reciclado, gracias, material de desecho, o sea, yo puedo construir todo un programa de educación de los sentidos con todo este material. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que el educador sabe de lo que va a hacer y de cómo él va a organizar la información. ¿Qué otra cosa es importante? Que esta educación sensorial tenga objetivos claros, o sea, yo estoy ahorita desarrollando determinadas experiencias con ellos y yo tengo una u otra capacidad en mi mente que quiero que ellos desarrollen a partir de esa experiencia sensorial. Entonces aquí yo pongo, y espero que ustedes recuerden esto, los que están en la primera infancia, que muchas de las habilidades cognitivas que el sistema educativo exige para crear competencias en nuestros estudiantes, nace en la educación de los sentidos en la infancia. Entonces, observen aquí qué es lo que se desarrolla cognitivamente, ¿eh? Las capacidades que se desarrollan cognitivamente cuando yo hago juegos de educación sensorial. Observación, identificación, clasificación, discriminación, diferenciación, memorización, no del paparroteo, no sé cómo se llama, paporeteo, no sé, o sea, esa mecanización de la información, no es, como les dije, guarden la memoria lo que ustedes están conociendo. Seriación, completar seres, reconstruir patrones, ¿no? Y más aún, lo más importante es aplicar que ese conocimiento sea útil para mi vida. Como les dije, ¿quiénes de nosotros va a volver a poner el dedo en la hornilla caliente? No, o sea, ya entendí, aprendí, me apropié de esto y uso eso para mi vida. El currículo podría ser una barrera para lograr la educación sensorial. Lamentablemente, Adriana, yo estuve evaluando diferentes currículos de América Latina y hay una carencia enorme de la educación de los sentidos, principalmente en la primera infancia y en la primaria, ¿no? Entonces, sí, tenemos que meter eso al currículo. Y si no hay en tu país, si no hay el currículo del centro, pónganse ustedes en su currículo de aula, ¿no? Porque en el aula ustedes sí pueden desarrollar esa propuesta. No, Elaina pregunta, ¿se debe empezar por algún sentido en específico? No, se tiene que empezar estimulando a todos los sentidos. No podemos alimentar a uno y no alimentar al otro. Lo que tengo que hacer es organizar la información, porque no puedo bombardear al mismo tiempo todos los sistemas con todos los estímulos. Entonces yo voy a organizar. Una sugerencia que le doy a los educadores es que hagan una canasta sensorial o la bolsa sensorial. O sea, dentro de esa canasta yo tengo pomitos con productos que voy a trabajar todo lo que es olfativo o gustativo. Tengo algo que tiene que ver con textura, algo que tiene que ver con consistencia, con temperatura, ¿no? Entonces yo tengo todos mis recursos organizados en una caja, en una canasta, y lo que voy haciendo es ir construyendo las experiencias de aprendizaje con el grupo. Aquí ven ustedes una foto con un ejemplo. Mira, esta niña con los ojos cerrados, ahí son las habilidades que van de menos a más. Esta niña con los ojos cerrados, lo que hace ella es identificar, acá la actividad era simple, ella ve dos objetos, ¿no? Que están esos dos cuadraditos, esas dos figuras. Y con los ojos cerrados ella tiene que buscar en una bolsa, en una canasta, el objeto que ella había visto. Pero ella tiene que identificar ahorita el objeto con el tacto. Entonces hay toda una secuencia gradual de este proceso de desarrollo sensorial. Entonces, así como planteamos algunas habilidades y capacidades, nosotros vamos a plantear también qué contenidos, o sea, ay, Ana Lucía, estamos hablando de contenidos en educación sensorial. Sí, señores, así como se aprende los contenidos en matemática, en lenguaje o lo que fuera, aunque no se da énfasis al desarrollo de contenido, más bien al desarrollo de capacidades y habilidades, también nos vamos
organizar con relación a qué queremos que aprendan o que desarrollen los chicos en esas experiencias de la dimensión sensorial. Entonces acá yo tengo que construir contenidos con relación al desarrollo visual. Entonces yo estoy pensando solamente en el desarrollo visual. ¿Qué tengo que construir? Experiencias para el movimiento ocular. Es como si fuera contenido número 1. Contenido número 2, experiencias para el desarrollo de percepción de formas. Contenido número 3, para colores. Contenido número 4, para semejanzas y diferencias. ¿Me captan o no? Entonces, es como que si yo estuviera diciendo, voy a aprender a sumar, voy a aprender a restar, voy a aprender a multiplicar, voy a aprender a dividir. Entonces, en educación sensorial, eso es lo que les pido que hagan. Construyan estas metas, ¿no? Vamos a mejorar los movimientos oculares, principalmente en la primera infancia, porque necesito de movimientos sacádicos para aprender a leer y leer bien. Entonces, yo necesito una motilidad ocular óptima. Vamos a construir experiencias para que ellos entiendan semejanzas y diferencias, para que ellos tengan agudeza visual. ¿Qué es agudeza visual? Pongo 2 imágenes semejantes, pero hay pequeñas diferencias que ellos tienen que identificar y marcar esas diferencias. Los grados, ¿qué son los grados? La complejidad de la tarea, ¿no? Primero es algo del grado 0, que es, aquí les pongo más o menos, esto es una propuesta que nosotros, yo tengo más o menos 20 años de experiencia en esta propuesta con nuestro Centro de Educación Infantil y también con todos los otros educadores que pasaron por nuestros cursos de formación que construyeron estos programas de educación sensorial, es trabajar con esos grados de complejidad. Primero es sentir por sentir, que ahí nosotros llamamos conocimiento. O sea, hay un estímulo, hay una sensación, entonces sentir por sentir, probar por probar, tocar por tocar, etc. Luego, ¿a dónde voy avanzando? Voy avanzando a que comienzo a percibir que lo que siento tiene un nombre: azul, rojo, grande, pequeño, duro, suave, ¿no? Ácido. Y luego lo que voy a hacer es, diferenciando las experiencias, yo voy apropiándome del conocimiento, ¿cierto? Entonces, me tocó algo, no tenía bien cierto qué cosa es, pero me tocó una y otra vez, ya entendí que esto es caliente, esto es frío, esto es áspero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es partir de un grado muy bajo, que es experiencia con el estímulo, voy aumentando la complejidad, es, ya entendí el estímulo, ya le puse una S de sentido. Luego, aumento la experiencia y pongo una S de significado. Luego, cuando yo ya entiendo sentido y significado, yo voy a complejizar. ¿Qué significa? Yo voy a aumentar el grado, no solamente voy a diferenciar lo que está frío o caliente, sino voy a entender que existe un tibio. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Que no solamente es dejar al azar el desarrollo sensorial, es organizar experiencias con nuestros estudiantes que aprovechan de este potencial de los sistemas sensoriales para entender al mundo que nos rodea y hacer con que el aprendizaje y el desarrollo se den de una forma más adecuada. Yo no sé, Ale, cómo vamos con tiempo, si cerramos por acá la parte sensorial y podemos de repente reunirnos la próxima semana y hablar un poquito del desarrollo motor, de la parte motora, o si tenemos unos 15 minutitos más. ¿Qué piensan ustedes? Sí, habría que ver qué opinan, pero en todo caso me parece, si tú estás con la disposición, Ana Lucía, de poder volver a reunirnos, programamos una nueva reunión la próxima semana, tú me dices cuándo es mejor, y como dicen aquí, ¿no? Abrir un espacio específico para desarrollar la parte motora. Excelente. Entonces, la próxima semana está bien, estoy viendo que todos están dispuestos. Por favor, me pongan sí
o no si marcamos para la próxima semana entrar al mundo motor. ¡Wow! Chévere, me encanta. Entonces, sí, entremos al mundo motor. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Quién es que está coordinando el grupo? Alejandra y Adriana. Alejandra en Bolivia, Adriana Costa y Solange Caballero. Listo, por medio de Solange, entonces, que está en contacto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, muchas gracias, Luciana, me encanta, también sentí el grupo perfecto, súper la participación, me encanta que podamos interactuar aún así medio a distancia, pero lo que vamos a hacer es, voy a coordinar con Solange y les voy a pasar una lectura adicional con relación a la propuesta de la educación de los sentidos. ¿Están de acuerdo o no? Para que ustedes puedan tener... No nos gusta pasar la receta, ¿ya? No voy a pasar acá la receta, van a ser el día lunes, martes, miércoles, nada. Gracias. Sino lo que vamos a hacer es compartir ingredientes. Voy a compartir los ingredientes básicos. Para desarrollar un programa sensorial, necesitan recordar A, B, C, D. ¿Listo? Entonces yo creo que por aquí vamos cerrando y me imagino, gracias a ustedes, me imagino que vamos juntos en ese desarrollo de la neuroeducación. Vamos entendiendo que para cambiar la educación no podemos hacer más de lo mismo. Ay, qué lindo, Mónica, você fala portugués. De nada, Mónica. Entonces es, para cambiar la educación, cambiemos desde la base científica. Hoy día hemos visto que hay una base neurobiológica para las dimensiones sensorial y motor, y hoy día vimos la sensorial, y que si nosotros aprovechamos esa base neurobiológica, o sea, el cerebro aprende por medio de los sentidos, ¿por qué no llevar eso a nuestra práctica pedagógica? Ale, muchas gracias por ser nuestra moderadora siempre, me encanta estar contigo. Un beso para todos y no sé si tienes un mensaje final. Sí, a mí me encanta porque yo aprendo también cada vez que te escucho, Ana Lucía, siempre es un gusto. Y nada, agradecerte a ti, agradecer a todos su presencia, el haber estado realmente presentes. Muchas veces uno está en una videoconferencia, pero no está realmente, dejó prendido el video, digamos, y se va y mientras la cosa sigue pasando. Pero aquí la gente está totalmente involucrada y participa y gracias a tus preguntas y a esa interacción que se genera, realmente podemos tener un espacio de aprendizaje muy rico. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a Adriana, a la Universidad Católica de Costa Rica, con quien esperamos poder tener esta y muchísimas más interacciones a partir de este primer momento en el que estamos compartiendo alguna cosita. Así que gracias, Adriana, y estaremos planificando la siguiente videoconferencia para la próxima semana en función de lo que tú nos digas, Ana Lucía, y trataremos también de programar todas las otras para darles con tiempo para que se pueda programar. Muchas gracias y buenas noches.